Shalom, hola. Bueno, eh, en esta reunión de Kibbutz Galuyot, nuestro grupo de encuentro para el diálogo, básicamente entre judíos y cristianos, aunque pueden participar personas de otras confesiones, este, preparé para la reunión de hoy un tema que en realidad requiere de toda una introducción. Y por ese motivo es que prefiero la charla de hoy dividirla en dos partes. La primera parte tiene que ver más con cuál es la metodología legítima y consensuada para trabajar la segunda parte. El título se refiere a los Mesías, tal vez en el Nuevo Testamento, pero según una lectura, según la tradición interpretativa judía. Entonces, bueno, primero aclaremos. Yo me voy a inspirar más que nada, fundamentalmente, en este libro, Dos Caminos, una Redención, de Yoel Ben-Arié, y básicamente en este libro, en su capítulo, creo que es sexto, Los Mesías de Israel en el Nuevo Testamento. Un capítulo que hasta ahora en este grupo hemos trabajado poco y que es muy interesante. En el libro, Yoel agradece a su maestra, la señora Edai Bat Rachel, de quien recibió la metodología, según dice él, para analizar las Sagradas Escrituras. Y en el libro, especialmente, según dice al final del libro, este capítulo lo redactó en función del contenido conceptual que recibió de ella, además de la metodología. Así que este libro, como es tradicional en la tradición interpretativa judía, uno dice de quién lo leyó, de quién lo aprendió, que a su vez dice de quién lo aprendió. Esto forma parte de la tradición interpretativa judía. Así que yo digo, yo esto lo estoy estudiando, lo he leído en Yoel Ben-Arié, quien dice que se lo escuchó a su maestra Edai Bat Rachel. Ahora bien, de lo que se trata es de una doctrina esotérica en el Nuevo Testamento. Es decir, de algo que no está dicho explícitamente por el texto del Nuevo Testamento. Y entonces corresponde, si vamos a hablar de una doctrina, digamos, escondida, corresponde una digresión, porque tradicionalmente la teología cristiana, la cristiandad en general, ha consensuado desde hace muchos siglos en que no hay mensajes esotéricos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es esto de venir a encontrar y analizar y estudiar un supuesto mensaje esotérico en el Nuevo Testamento? No corresponde. Bueno, no correspondería. Bueno, el punto es que aunque no haya, según la tradición cristiana, un mensaje esotérico, según la tradición interpretativa judía, puede haberlo en cualquier Sagrada Escritura. El punto clave es que para la tradición interpretativa judía, un mensaje esotérico nunca debe decir lo contrario de lo que dice el texto llano, sino que solo debe servir para profundizar la comprensión. En otras palabras, si el texto de la Biblia dice no matarás, no debe decir andá y matá, es la versión esotérica. Debe decir no matarás y luego
ayudarnos a entender qué significa eso en profundidad. Y si a uno le sirve para entender, entonces vale. Si no, no. Eso significa esotérico en la tradición judía. Es simplemente algo más profundo, digamos, que la versión literal. Y que además sirve para resolver aparentes contradicciones en el texto. Esto es clave. Uno lee el texto y el texto explícito contiene cosas que no cierran. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, desde una perspectiva donde la coherencia está en un nivel más profundo. Ahí es cuando corresponde en la tradición judía interpretar. Ahí, en ese punto. Y de hecho en el texto del Nuevo Testamento hay un par de lugares donde, señalaré más adelante en la segunda mitad de esta charla, hay esas contradicciones que se podrían resolver con una interpretación. Pero primero les quiero contar un poco más de la tradición interpretativa judía. ¿A qué se debe que exista? Bien, cuando nosotros leemos un texto en castellano, tenemos vocales, consonantes, signos de puntuación, todo marcándonos qué es lo que debemos leer, sonido por sonido, letra por letra, palabra por palabra, y el significado está ahí. Pero resulta que el alfabeto hebreo tiene una particularidad. Primero, que se escribe sin vocales. Segundo, que así como estaba escrito en los rollos de la Torá, va todo seguido, sin puntuación. Si bien hay algunas letras que se ponen característicamente con una forma diferente al final de la palabra, lo que a veces permite identificar cuándo termina una palabra y empieza la próxima, son solamente 5 letras de todo el alfabeto, las que si están al final tienen una formita diferente que permite el reconocimiento. Entonces, por un lado, lo que tenemos es una especie de sopa de letras dentro de la cual hay que reconocer el texto. Por otra parte, como si no fuera suficiente, las letras tienen valor numérico. Nosotros tenemos hoy los números arábigos, 1, 2, 3, 4, 9, pero en el alfabeto hebreo, Aleph vale 1, Beit vale 2, Gimel vale 3. Y entonces resulta que una palabra, si uno la lee, tiene un valor numérico. ¿Y cómo sé yo si el conjunto de letras que estoy leyendo es una palabra o es un número? El significado me lo da el análisis del contexto. Por lo tanto, desde el vamos para leer en hebreo, hay que interpretar el contexto y el sentido del texto para poder leerlo. Mucho más que en la lectura en castellano. Y a esto se agregan otros problemas. Por ejemplo, que al no haber vocales, hay palabras escritas solamente con consonantes y que en realidad suenan idénticas. Por ejemplo, en castellano, vamos, vemos y vimos, las tres se escribirían igual si tuviéramos solamente consonantes. Ahora, ¿cómo sé cuál de las tres corresponde? Les doy un ejemplo concreto. Cuando Hashem le dice a Abraham que se vaya de la tierra de sus padres, le dice Lech, que puede ser traducido como Lech, perdón, puede ser leído como Lech o como Lejá, porque no hay vocales. La traducción en un caso, Lech sería andate, andate. En el otro caso, mucho más poético, filosóficamente profundo, es anda hacia vos mismo. No es lo mismo decir lech, andate, andate, que lech, lejá, anda hacia vos mismo. Pero la diferencia es una vocal que no está escrita. Entonces, ¿cómo sé cuál de las dos versiones quiso poner el autor que escribió eso? La tradición dice que el autor es Moshe. Y que Moshe enseñó verbalmente a los que los rodeaban cómo leer eso. Y entonces hay una tradición interpretativa
más allá de la lectura, que va de boca a oído, de maestro a discípulo, desde hace incontables generaciones. Que esa tradición sea impoluta y lineal de Moshe hasta nuestros días, admito que se puede discutir. Para quienes la siguen es así, otros dirán no, nada que ver, inventaron interpretaciones en la Edad Media. Puede ser, pero en todo caso hay una tradición oral sobre cómo interpretar el texto que es necesaria. Todo esto, escribiendo en alfabeto latino griego, no es necesario para entender el texto. En hebreo sí. Por eso la tradición interpretativa judía es tan importante, es parte integral del texto, y por eso en hebreo está tan claro que el que termina de escribir el texto es el lector mismo. Algo que en Occidente suena mucho más filosófico, aunque sigue siendo cierto. Pero en hebreo es la experiencia de la lectura. ¿Para qué les conté todo esto? Mire, bueno, después hay otro, perdón, tomé notas. Por ejemplo, la forma misma de las letras. Si yo escribo techo, si yo escribo casa, la palabra casa, ¿qué tiene que ver con una casa? Pero la letra Beit es un techito, una pared y un piso. La letra Lamed es la más alta de todas, la L. Un palito, arriba del palito tiene una cabecita. La Lamed es la letra que tiene que ver con limud, estudio, saber. Es la que está espiritualmente por encima de las otras. Ayin, el nombre de la letra Ayin, se escribe, es una letra que tiene como dos globitos oculares o dos circulitos con puntita unidos a dos raíces que desembocan en una raíz más profunda. Ayin en hebreo se dicen ojos. Los ojos son los Ayin. Y la letra Ayin parecen dos globos oculares unidos al nervio óptico. ¿Por qué les cuento esto? Porque además los dibujos de las letras aluden a significados. Y según me explicó días pasados su maestro, digamos, de tradición esotérica, los espacios entre las letras son los que más dicen. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, todo esto explica por qué es tan importante la tradición interpretativa para poder leer el Tanaj. ¿Y por qué no es tan importante, aparentemente, para leer el Nuevo Testamento? Visto desde la perspectiva judía. Visto desde la perspectiva cristiana, la historia es totalmente diferente, aunque confluye hacia el mismo resultado final. Y es lo siguiente. Para los cristianos, obvio, el Antiguo Testamento, bueno, tiene que ver con la cultura judía, por lo tanto, para entenderlo, conviene escuchar a ver qué tienen para aportar los judíos, pero eso sí, como los judíos en realidad lo leen desde una postura doctrinaria de no creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios y la Santísima Trinidad, en fin, éticamente es muy valorable respetar lo que dicen, pero doctrinariamente hay que tener cuidado, no hay que creer lo que dicen. Entonces, desde la perspectiva cristiana, el tema tiene más que ver con eludir los esoterismos para que no haya disputas sobre cuestiones doctrinales que se basen en interpretaciones raras, sean judaizantes o sean gnósticas, que es para combatir las posibles disputas por escuelas gnósticas que pretendían ser las dueñas de la única interpretación válida, aunque no fueran herederas de una milenaria tradición. Espero que me puedan seguir porque estoy tirando las ideas como vienen y por ahí las mando demasiado desordenadas. Bueno, entonces, en la tradición cristiana ahora, desde el Concilio Vaticano II, es válido el intercambio con la tradición interpretativa judía, sobre todo con respecto al Antiguo Testamento. Pero con respecto al Nuevo Testamento no tanto, porque ¿cómo va
desde una tradición que no reconoce la naturaleza divina de Jesús, la Santísima Trinidad y demás, alguien a poder interpretar correctamente el texto. Bueno, a eso se podría responder ¿qué? A eso se podría responder que, por un lado, los textos del Nuevo Testamento, si bien tal vez fueron escritos en griego, en hebreo, no sé, algunos así, otros así, pero fueron escritos por personas que no eran ajenas a la tradición interpretativa judía, por lo menos en su momento. Mira que los que lo escribieron, San Pablo, no era ajeno a la tradición interpretativa judía. Supongo que los evangelistas, no conozco en detalle sus biografías, pero supongo por la época en la que escribieron que tampoco. Ya cuando se armó el canon, por ahí no pesaba tanto el contacto con la tradición interpretativa judía. Pero los textos, sí, fueron escritos por gente que conocía esa interpretación y muchas veces para gente que la conocía también. Entonces, por eso tendría algún sentido, pero queda el tema doctrinario. Y el tema doctrinario yo creo que en el especial contexto de este grupo de encuentro, donde tenemos la suerte de poder estudiar las ideas de Yoel Ben-Arié sobre la teología de los dos caminos, acá ese segundo motivo queda excluido, porque estamos hablando de quien nos puede ofrecer la tradición interpretativa judía sin negar la naturaleza mesiánica o incluso tal vez divina, no sé, habría que preguntarle, de Jesús. Entonces, que un judío que se considera a sí mismo plenamente judío, como lo eran Pablo, Pedro, si vamos al caso, y muchos otros en la historia, ¿no? Pero que entiende que Jesús sí es el Mesías, no para el pueblo judío, porque hay dos caminos, el que es para los judíos y el que es para los cristianos. Pero que para los cristianos sí es el Mesías y le reconoce esa calidad. Ahí no nos queda tampoco el método, la objeción por cuestiones doctrinarias a aplicar la tradición interpretativa judía. Entonces, toda esta introducción tal vez resultó confusa porque el tema realmente es arduo, pero bueno, a mí me pareció necesario, porque si no, se puede invalidar. ¿Cómo vamos a aceptar una interpretación de un judío que no cree que Jesús es el Mesías? Les estoy citando un libro de un judío que sí cree que Jesús es el Mesías, para los cristianos. ¿Cómo vamos a aplicar una metodología ajena a la cultura contemporánea de Occidente? Porque los que escribieron estos textos no eran ajenos a la tradición interpretativa judía, que tiene su razón de ser, como les expliqué. Entonces, después de esta justificación, quiero ir de a poquito avanzando hacia el segundo tema, que es que aclaremos que enseñanzas esotéricas del lado judío de la divisoria de agua había entre los esenios, había entre los fariseos, hay y hubo entre los samaritanos, hay y hubo entre los judíos rabínicos, así que no hay ninguna duda que para la tradición interpretativa judía y para los discípulos de Jesús había una interpretación esotérica del Nuevo Testamento. Por ejemplo, de Orígenes tenemos uno de los grandes eruditos de comienzo de la cristiandad que dice que los evangelistas mantuvieron oculta la explicación que Jesús daba a la mayor parte de las parábolas. Estoy citando fragmentos de los cuales da la ubicación en su bibliografía y Yoel en su libro, ¿sí? Yo hago una introducción al tema.
Después tenemos, por ejemplo, Clemente de Alejandría, que dice que sus maestros, los de Clemente, conservaron por transmisión de padre a hijo, como es en la tradición interpretativa judía, las verdaderas doctrinas confiadas por Jesús después de su resurrección a Santiago el Justo, Juan y Pedro. Entonces, bueno, como vimos, lo peligroso eran para el cristianismo temprano no tanto las gnosis, sino que las herejías, las disputas, las peleas. Pero en este grupo tenemos la suerte de tener un ámbito en el cual nos escuchamos unos a otros para aprender. Es decir, acá nadie viene a imponer una teoría queriendo tener la razón. Espero que lo que vengo a compartir con ustedes les interese y por ahí a alguien les sirva. Punto. Hasta ahí y nada más. La Pontificia Comisión Bíblica, el otro día, ¿se acuerdan de esa hermosa clase que nos dio el profesor Pablo Furlotti? Explica todas estas objeciones a por qué no leer el Nuevo Testamento por cuestiones de cuidar la doctrina con el método interpretativo de la tradición judía. Eso está citado en el libro de Vidal también y bueno, acabo de explicarles mi argumentación a favor de que sí se haga. Ahora bien, el Nuevo Testamento informa de enseñanzas esotéricas dentro de la Iglesia naciente. Si bien es cierto que el cristianismo no ha desarrollado un esoterismo propio, sí aparecen insinuaciones, por ejemplo, en este fragmento de 1 Corintios 2, 6 a 8, donde San Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O si no, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 33, 34, no, perdón, Juan 16, 25 dice: estas cosas habló Jesús en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, dice Juan 16, 25. Y lo que dice Marcos es: con muchas parábolas les decía la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en privado les declaraba todo. Marcos 4, 33, 34. Entonces, bueno, aquí culmina esta primer parte donde me gustaría invitarlos a que creo que va a coordinar generosamente el pastor Daniel Gaidú, a que conversen, y pido disculpas de haber tenido que mandar una grabación y no poder estar presente. Me encantaría escuchar esa conversación, la voy a escuchar después de la grabación. Los invito a charlar un poco sobre este primer planteo y luego voy a traer el tema de los Mesías en el Nuevo Testamento y cómo se lo puede abordar, cómo lo aborda Yoel Ben-Ari en su libro, según la tradición interpretativa judía. Así que aquí me llamo silencio y hago una pausita.